se sentirían mal porque estarían pensando que lo que trato de hacerles conocer es bajo presión y que tengan miedo de lo que les puede pasar si no cumplen con las normas. Si lo digo como abogado, van a decir de que tengo 30 años de diferencia en el ejercicio de la profesión con ellos, entonces voy a tomar ventaja en función de ese conocimiento. Y si lo hago como profesor, simplemente porque los voy a llenar de conocimiento enciclopedista del que ya vienen cansados de 6 años de carrera universitaria. Entonces le digo, lo voy a hacer en las 3 condiciones y de esa manera lo hacemos más simple y nada le da lugar a dudas. Abordar el tema de lo que es la ética en un momento de desmadre como el que se está viviendo en la actualidad, creo que resulta hasta tragicómico. Sí. Y cuando digo esto, me recuerdo de que hace 30 años atrás, no, 36 años atrás, porque 30 años hace que nos recibimos, un profesor universitario, que viene al caso de traerlo a la memoria, por lo menos a mí me sirve, aunque estemos en pensamientos distintos, el doctor René Balestra nos decía allá en los albores del último gobierno militar que gobernó en la Argentina que él era un profesor cómico, porque enseñaba derecho constitucional cuando estaban abolidos y suspendidos todas las garantías constitucionales. Entonces dice, yo enseño derecho constitucional cuando no existe ninguna garantía que nos dé o nos garantice los derechos que realmente tenemos. Está en vigencia el Estatuto de Reorganización Nacional. Bueno, hoy hablar de ética es más o menos lo mismo. Hoy es ser casi cómico porque en realidad, con poco que rasquemos a cualquiera de los que tiene una obligación, por supuesto que hay excepciones, quien tiene una obligación, los valores éticos realmente son los que quedan fuera de cualquier discusión en esa persona. Tanto en la función pública como también se lo ve en la función privada, porque si aquellos que tienen una actividad importante en la que deben preocuparse por nosotros no la tienen, porque yo en la vida privada también me voy a preocupar por serlo. Estamos siempre hablando de que es la generalidad, pero siempre encontramos las excepciones que justifican la regla. Nosotros, desde el Colegio de Abogados, esto que estoy diciendo que parece tragicómico, y en la función que nos toca como jueces del Tribunal de Ética, tratamos de eso que parece una utopía no se convierta en tal. Y es precisamente de las funciones de jueces que buscamos ennoblecer la profesión, tratando de que lo que se defiende es a la abogacía y no a los abogados. ¿Se entiende? Es decir, no tenemos un espíritu corporativo con los colegas, sino que somos corporativistas con la profesión. Esto es así. No van a ir a buscar protección al Tribunal de Ética aquellos que se equivoquen y que infrinjan principios, sino que lo que van a encontrar es un justo y debido proceso dentro de lo que es la norma con la cual se juzga dentro del Tribunal de Ética. Avanzando un poquito en el tema, lo que nos convendría ahora tratar para entender un poco esto es lo que es la ética en sí. La ética es algo que tiene origen inmemorial. Ya muchos años antes, inclusive de nuestra era cristiana, se hablaba de la ética. Es más, en el propio Génesis se habla de lo que es la primera regla de moral, cuando dice que cuando el Señor pone al hombre en el huerto del Edén, le dice: no comerás del árbol de la ciencia ni de la sabiduría, porque si no morirás. Es la primera regla que se traza para que el ser humano tenga una conducta a donde ajustarse. Cierto es que en ese momento estaba la serpiente famosa, que es la que hoy nos permite a nosotros estar acá y conocernos. Es la que obliga a reflexionar a Adán y Eva, que estaban desnudos, y les dice: no se hagan problema, el Señor sabe que si ustedes comen, ustedes también van a ser dioses, pero que van a conocer del bien y del mal. Y Adán, ante la tentación, comió. Si no hubiera pasado eso, seguramente hoy
nosotros seríamos todas personas que estaríamos desnudos, no estaríamos charlando acá y sería tan aburrido durante tantos milenios que no hubiéramos hecho otra cosa más que eso, que alimentarnos y estar acá. Bueno, hoy ante el consejo de la serpiente estamos acá, nos encontramos y estamos charlando de lo que es la ética. Trazó la primera línea el Señor cuando dijo: no comerás del árbol de la sabiduría ni de la ciencia, porque si no morirás. ¿Qué es entonces la ética? ¿Y qué es la moral? En un principio, moral y ética eran conceptos unívocos en cuanto a su etimología. Uno había sido acuñado por el pueblo griego, ethos, y el otro por el pueblo romano, moraes. Pero ambas dos tenían su origen en la costumbre. La costumbre en la actualidad sigue siendo fuente del derecho. ¿Por qué? Porque se traduce en una norma. En cambio, el principio de ética, como lo digo, el principio de ética, no digo la norma de ética, la norma es cuando la tenemos tipificada después en lo que es el estatuto del Colegio de Abogados y seguramente en el estatuto de ustedes para manejarnos luego cuando se produce una falta, pero en realidad lo que se viola en ese estatuto de normas éticas son principios éticos, que no es lo mismo. Porque la norma existe mientras no sea dejada sin efecto por otra norma posterior. En cambio, los principios éticos, a diferencia de la moral, tienen una historia que se va llevando en el tiempo y que nos llega hasta el día de hoy desde los primeros hombres. ¿Qué diferencia tenemos entre la moral y la ética? Tenemos diversos tipos de morales. Diversos tipos de morales. Tenemos moral cristiana, moral comunista, moral evangélica, moral protestante. Mientras haya un hombre que encuentre virtudes, va a encontrar un determinado tipo de moral. Ética tenemos una sola, porque una sola es la conciencia del hombre. No hay otra conciencia, es una sola y es unívoca. La moral, a diferencia de la ética, y esto es importante que lo entendamos, es espacial. Es espacial. Cuando me refiero a espacial es que geográficamente tiene un lugar. ¿Por qué? Porque la moral, por tener una cosmovisión y no tomar países o referencias, sino por tomar una religión, por ejemplo, la moral musulmana asociada al mundo oriental no tiene absolutamente nada que ver con la moral judeo-cristiana que tenemos en Occidente. No lo es hoy, ni tampoco lo es en el pasado. Lo cual significa que la moral es temporal. Vale decir, la moral que existía transformada en norma hace 50 años atrás, ahora sí ya metiéndonos con los argentinos, no es la misma que tenemos en la actualidad. Para comprenderlo mejor y con un ejemplo, y no es tomarla a la mujer para desairarla, al contrario, para pontificarla, al ejemplo. Y sirve también para hacer la distinción con el mundo musulmán. Una mujer de vacaciones, en una playa, puede transitar tranquilamente, y nos parece hasta normal hoy no verla en una pieza, en una malla de 2 piezas. A nadie se le ocurriría, salvo personas mayores, ir con una malla enteriza. Es decir, que está tomado, capitalizado, internalizado en cada uno de nosotros, los hombres, que una mujer en una playa en 2 piezas es algo normal. ¿Bien? Esto ustedes piénsenlo hace 50 años atrás en la sociedad argentina. Imposible. Volvemos a lo espacial de la moral. En el mundo musulmán, hoy en la actualidad, una mujer en 2 piezas es castigada. Mientras que en la sociedad occidental eso no pasa. Esa moral a la que yo hago referencia y que es diferente según las virtudes que se buscan, es distinta a la ética, que como decía antes, es una sola.
y tiene que ver con la conciencia, que es única. ¿Por qué digo con la conciencia? Porque acá sí no hay ni espacio ni tiempo. El abogado, y hablo porque al que más cerca tengo y al que más conozco, que reina en mí, que reina en el doctor Herranz, en el doctor Ramos, en el doctor Hernández, que son los que estamos acá, es la misma acá que en un musulmán, que en un americano y que en un ruso, desde el punto de vista de lo que es el ejercicio de la profesión, cada una con sus características propias, pero todos, seguramente todos sabemos que tenemos que ser, primero, leales con nosotros mismos, leales con nuestro cliente, respetuosos con el magistrado. Respetuosos significa que también tenemos que tener respeto del otro lado. Y fundamentalmente con lo que aprendimos, que es con el derecho, lo cual nos lleva a estar orgullosos de la profesión que tenemos. La moral, insisto, es aquello que tiene que ver con una determinada costumbre, con una determinada sociedad. Es producto del estudio de la sociología, una ciencia especial de fines del siglo XIX, que se desarrolló durante todo el siglo XX y que estudia los comportamientos de una sociedad determinada en un momento determinado. La ética es una ciencia que se estudia a partir del siglo pasado, vale decir, del siglo XX, a través de lo que es la axiología y de una disciplina nueva que se llama deontología, que es lo que marca las diferencias de lo que son las normas de derecho, lo que es la costumbre y lo que es la ética, y en este caso la ética profesional. Y marco lo de ética profesional porque yo adhiero a la idea de que la ética es algo que tiene que ver esencialmente con las profesiones. Es como aquello de que el vulgo no conoce, el que conoce y duda es el científico. Vale decir, la ética profesional es la única que existe, porque es con una profesión en donde se puede ver el comportamiento de una persona. La persona, el común, el que no tiene una profesión, lo que tiene es moral. Y tiene que ver con el ser de él, con su ser. Me comporto de acuerdo a lo que marca la norma que me está poniendo un límite. Seguramente que la norma me está diciendo no debo hacer, o no debo orinar, o no debo hacer pis detrás de un árbol. Y así es. Y si lo hago, tiene que ver con mi propio ser, si traspasé los límites de lo que es mi moral y de lo que es la norma que está transformada en ley. Listo. En la ética no. En la ética yo tengo que cumplir acabadamente con algo que tiene que ver con el deber ser, con lo que yo quiero ser. Porque si no sé que puedo no traspasar los límites de la norma común, pero sí estoy infringiendo un principio que está consagrado en una norma ética. No siempre las conductas que llevan a cabo los profesionales del derecho tienen que ver con conductas que estén tipificadas en la ley penal de la que después va a hablar el doctor Ramos. No necesariamente, solamente con violar principios que están establecidos en nuestro reglamento o en nuestro estatuto es suficiente para que nosotros podamos actuar y, por supuesto, aplicar la sanción que corresponda. No me quiero extender más, quiero dejarlo hablar al doctor Herranz. Los quiero dejar con algo que leí en estos días y que realmente me encantó. No por adherir a una o a otra de las posiciones, es algo histórico, ya pasó en el tiempo, por lo tanto no tiene más que validez para ver hasta dónde los principios y los valores en las personas que están convencidas, equivocadas o no de lo que quieren, lo llevan a rajatabla. El coronel encargado de lo que era el ayuntamiento en una ciudad española que se llama, que es Toledo, le había secuestrado los republicanos a su hijo. Entonces lo hacen hablar al hijo con el padre y le dicen:
coméntale a tu padre que si no entregan el ayuntamiento, te vamos a fusilar. El chico toma el teléfono y le dice al padre, coronel Moscardona, dice, papá, me están diciendo de que si no entregas el ayuntamiento, me fusilan en este mismo momento. Y el padre le dijo, hijo, encomiéndate a Dios, pero diles que el ayuntamiento no se entrega, que procedan. Es decir, los valores éticos son los últimos que deben perderse. Le doy la palabra al doctor Avanza. Bueno, buenas tardes. Le agradezco por tener este auditorio multitudinario, de haber concurrido a estas jornadas. A mí no me duele la muela, gracias a Dios estoy bien, pero voy a ser breve también, no para no cansarlo y después, porque después también tienen que escuchar a los colegas. Porque esto en realidad, como ha expresado acá el doctor de Tamanti, digamos, a lo que yo me voy a referir tiene que ver bastante con lo que dijo él, porque esto es como para los más grandes, por ahí se acuerdan, había un programa que tenía conductor, se llamaba Pancho Ibáñez, que hacía un programa del deporte, y el hombre decía todo tiene que ver con todo, y un poco así, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Entonces estos conceptos generales, éticos, o referidos a la ética que Eduardo se refirió recién, es un poco también lo que está relacionado después con la práctica, con el ejercicio profesional, con la ética aplicada al ejercicio profesional, porque, a ver, la realidad es que a todos nosotros, profesionales, ¿no es cierto?, profesionales, en realidad lo que nos interesa en el fondo, con un concepto medio egoísta, y no teniendo en cuenta qué es lo que nos pide la ética a todos nosotros como profesionales, ¿no es cierto?, sino que nosotros siempre, el profesional que dice, a ver, el tema ético yo lo quiero ver desde el punto de vista en cuanto, en tanto y en cuanto si yo hago algo, dejo de hacer algo, me puede traer algún problema o no. Pero nunca, sinceramente, ninguno de nosotros, muy pocos, ¿no es cierto?, hacemos este análisis, a ver, en mi actitud profesional, en mi ejercicio, trabajar éticamente, ¿qué significa? Trabajar éticamente en cualquier profesión significa ¿qué cosa? Tender a la excelencia de la profesión, hacer digna la profesión, pero tender a la excelencia. Y como yo siempre digo, la ética es de adentro hacia afuera. La ética no es a ver qué va a pensar el otro, cómo me va a juzgar la sociedad, qué. No, la ética es de mí para afuera, no pensando en qué me puede pasar o si hago esto, y no es el análisis que, la verdad que no es el análisis. Esta materia la doy en la facultad y se da en los últimos años, yo quinto, sexto, depende de la facultad. Y yo siempre le pregunto a los alumnos, cuando estamos finalizando, a qué se van a dedicar, ¿no es cierto?, en la abogacía, a qué se van a dedicar en el ejercicio de profesión. Y uno obtiene respuestas de todo tipo, ¿no? Y un día un alumno me dice, yo me voy a dedicar a la parte de responsabilidad civil. Ah, le digo, qué bueno. Sí, me voy a dedicar a daños y perjuicios. Ah, le digo, qué bueno, ¿te interesa? Le digo, todo el tema del estudio de la responsabilidad profesional, le digo. Y no, me miraba así como una vez, me dice, no, la verdad que no. Digo, bueno, le digo, ¿trabajás en algún estudio que esté relacionado con el tema? No, tampoco. ¿Tenés, le digo, algún contacto con una compañía de seguro? Le digo, no. Y le digo, disculpame, le digo, ¿por qué tanto interés en el tema de daño y perjuicio, accidente de tránsito? No, porque tengo un compañero, amigo, que se recibió hace 2 años y la verdad que en estos 2 años que se recibió le ha ido tan bien económicamente, hizo tanta plata, se compró un auto, esto, el otro, que la verdad veo que eso da plata. Entonces me voy a dedicar a eso. ¿Qué les quiero decir con esto? Se hace un análisis de la prestación del servicio profesional. A ver, yo quiero ejercer tal cosa. Porque no, yo hago esto, a ver, es uno de los aspectos que la ética nos pide que hagamos el análisis, ¿no es cierto?, es la eticidad del servicio profesional, que tengamos que hacer en el momento de elegir qué es lo que nosotros, a ver, yo quiero hacer esto, ¿por qué quiero hacer esto? Porque tengo vocación, porque veo que tengo aptitud, porque los riesgos inherentes a la profesión veo que yo los asimilo, porque hay un aspecto social, ¿no? Yo quiero ir a ejercer la medicina a tal pueblo, porque veo que en tal pueblo se sigue muriendo la gente, porque no hay médico, no hay... Bárbaro. Y también el aspecto económico, y porque veo que esto, pero es
Es una de las aristas, no solamente. Pero hay gente que dice, mira, yo voy a ejercer esto porque tal cosa. Entonces es un análisis, como digo, ¿no es cierto?, haciendo compartimentos estancos, ¿no es cierto?, de esto. Pero bueno, y la verdad que sin hablar con el señor presidente del colegio de ustedes, acá estas tres ideas me vienen bárbaro como para hacer un desarrollo pequeño, pero puntual, digamos, para no extenderme. ¿Qué entendemos por ética profesional? Poco Eduardo lo dijo. A ver, hay una ética en general y hay una ética profesional. O sea, podemos decir que la gente que no es profesional tiene una ética y existe una ética para los profesionales. A ver, la ética es una sola. Pero, obviamente, como dijo Eduardo, seguramente al carnicero de la esquina de casa no le vamos a exigir una conducta ética. Si nosotros vamos a comprar a la carnicería de la esquina y el carnicero nos atiende mal, tiene un cartelito que dice abrimos de 16 a 20 y abre a las 6, y cuando abre nos atiende con un cigarrillo y corta la carne y tiene todo. Nosotros diremos, no venimos más acá, qué chanta que este tipo. La verdad que, pero no vamos a decir qué conducta antiética tiene. ¿Ustedes escucharon alguna vez hablar de que de una persona que no es un profesional diga qué antiético? No, porque no. O sea, el concepto de ética lo asimilamos a aquellos que desempeñan una profesión, ¿sí? Seguramente si yo voy a contratar a un agrimensor para que me haga la mensura de mi terreno, y llego y me atiende enojota y me dice a ver qué quiere, y yo voy a decir que este tipo éticamente no es la prestación, sino, no es una calidad profesional, por más que sea a lo mejor el número uno, pero su conducta ética en la prestación del servicio seguramente no me va a parecer buena, y voy a poder decir es antiético o no, o tiene conducta, no solamente porque eso nada más se limita a ver si me cobró y no me hizo el trabajo, sino la eticidad en el servicio profesional hace un montón de cosas. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por ética profesional? La ética en general, ¿qué es la ética? Sin entrar a filosofar, la ética es la parte de la filosofía que estudia la moral y las obligaciones del hombre. Concretamente eso. Como decía Kant decía, siempre que esas obligaciones y esas conductas estén relacionadas con dos elementos que son los dos elementos esenciales de la ética, lo correcto y lo bueno. Después entraremos a analizar qué es lo bueno y lo correcto en cada sociedad. Cada sociedad, para una sociedad, lo bueno será algo. Generalmente lo bueno tiene un concepto general, que lo bueno es algo que es noble o valioso para la sociedad. En una sociedad todos tenemos un mismo concepto, sabemos que esto es bueno, y generalmente en una sociedad sabemos o tenemos en claro qué es lo que debemos o no debemos hacer, qué es lo que la sociedad me exige, cómo me exige que a mí me comporte como profesional. Entonces, ética en general y ética profesional, ¿son dos conceptos distintos? No, lo que pasa es que a los profesionales se nos agregan una serie de principios, que son principios generales, no son otra cosa, que se nos exigen en los comportamientos, en las conductas que debemos tener, aquellos que desempeñamos una misma profesión. Y después, a su vez, vamos a tener principios, normas, reglas, que van a ser aplicables a quienes, a aquellos que desempeñan a su vez una misma profesión. Porque seguramente encontraremos principios de conductas éticas profesionales que van a ser comunes a quien, un abogado, un contador, un ingeniero, un agrimensor, un martillero, ¿sí? Pero a su vez a lo mejor vamos a encontrar principios o normas éticas que van a ser comunes a los agrimensores, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo podemos limitar más, es como una especificidad. Pero no es distinto. Y después tenemos que, lo que Eduardo dijo en una breve mención, la deontología. A ver, yo siempre digo una cosa, si nosotros hablamos de ética, podemos si queremos hacer como una especie de gráfico, podemos trazar una línea y poner en un extremo de la línea la moral, y podemos poner en el otro extremo de la línea el derecho, ¿sí? ¿Dónde ponemos a la ética? La ponemos en el medio, la ponemos más acercada a la moral, lo ponemos más cerca del derecho. A ver, si nosotros a la ética la tenemos como estos principios generales, ¿no es cierto?, donde la ética nos dice, trátese de comportarse bien con el cliente, porque la ética en realidad aconseja, ustedes no van a encontrar nunca una norma ética que ordene, que sea imperativa. Siempre la norma ética va a decir, el profesional debe tratar de ser afable con el cliente, son principios. Entonces sí lo acercamos a lo moral. ¿Tiene sanción el incumplimiento de este principio? No. ¿El incumplimiento de una norma moral tiene sanción? Sabemos que no. O sea,
si hacemos un análisis un poquito más profundo, podemos decir que el incumplimiento de una norma moral puede llegar a tener una doble sanción, que es una interna, yo me autocastigo, o si yo soy católico, iré a la iglesia, me confesaré, en fin. Y una sanción externa social, la sociedad me castigará, me dirá, esta persona tiene conductas que no se condicen. Pero no tiene la sanción como nosotros interpretamos, todos nosotros, la sanción ante el incumplimiento de una norma. Ahora, ¿cuándo la ética pasa a correrse y acercarse al derecho? Cuando hablamos de ética profesional. Y que estos son los elementos que le vino a traer a la ética la deontología profesional. ¿Por qué? Porque hasta hace no muchos años atrás, hoy en la mayoría de las universidades del mundo, este tipo de materias, o sea, una materia como ética profesional ya no se llama más ética profesional, se llama deontología. Entonces, ¿qué han hecho las facultades de acá? Ética y deontología profesional. ¿Por qué? Porque la deontología le vino a agregar a la ética profesional toda la cuestión normativa que la ética profesional no tenía. O sea, un principio de ética profesional en un estatuto de cualquier profesión decía, el profesional debe tratar de cumplir con lo que su cliente... Bárbaro, está todo bien. ¿Qué pasaba si no se cumplía? Y nada, un tirón de orejas. Hoy, los colegios profesionales, al tener un estatuto, un reglamento, un decálogo, lo que quieran, llámenle como quieran, y positivizar esos principios éticos, y armar un reglamento en donde se establecen conductas, y esas conductas, ante el incumplimiento, el profesional puede ser sometido a un procedimiento, a un proceso, va a ser juzgado, y puede llegar a ser encontrado culpable o no, y va a tener una sanción. Ya la ética que me está diciendo, ojo, esto ya no es tan abstracto, lo dejamos ahí flotando en el aire, los pececitos de colores, trate de portarse bien. No, me está diciendo ya a mí como profesional, mire, usted tiene que actuar de determinada manera. Si usted no actúa así, que es lo que corresponde, usted puede ser evaluado en su conducta y puede tener una sanción. Entonces la deontología lo que vino a hacer es esto, ¿no es cierto? De alguna manera, la ética profesional ya la asimilamos al derecho y ya la ética profesional tiene un carácter más imperativo. Es normativo, es coercitivo. Yo ya sé que si yo hago algo, si yo le cobro al cliente y no le hago el trabajo que me encargó, y ya no es eso que queda ahí en el aire. Que tendrá otras derivaciones, como después voy a hacer una breve mención, porque después los colegas se van a... Tendrá otras derivaciones civiles, la que fuera, pero ya voy a tener algo, digamos, voy a tener que responder en el campo de la ética, que después puede coincidir o no con otro campo, otro ámbito. La segunda premisa, ¿de qué manera atraviesa la ética profesional nuestro accionar diario? A ver, ¿qué es una falta de ética? Porque eso es lo que tenemos que tener en claro todos los profesionales. ¿Qué es una falta de ética? ¿Lo vamos a asimilar a un delito? Sí, no es un delito. Lo vamos a asimilar a una inconducta ante un incumplimiento contractual. Y tampoco. ¿Qué es una falta de ética profesional? En general, o sea, para cualquier profesión. Si nosotros decimos que es toda conducta, y acá viene la característica esencial por la cual una conducta profesional que puede ser tildada antiética puede llegar a ser juzgada o no por un colegio, porque esto es fundamental. Toda conducta que en el ejercicio de la profesión, que realizada en el ejercicio de la profesión, viole ¿qué cosa? Ese gran deber que existe en todos los profesionales. ¿El deber de qué? De actuar con lealtad y buena fe. Porque en definitiva, éticamente, uno tiene que actuar con lealtad y buena fe. ¿Hacia quién? Ese deber de actuar con lealtad y buena fe, ¿hacia quién? Hacia el cliente, el que viene y nos contrata, el que viene y requiere nuestro servicio profesional. Hacia el colega. Ese deber de actuar con lealtad y buena fe es hacia el colega también. El colegio en donde yo estoy matriculado, obviamente. Después hay una cuarta pata que algunos códigos, algunos reglamentos, algunos estatutos la llaman de forma indistinta, que es la sociedad, los terceros, el decoro profesional. Ustedes se van a encontrar en un código, yo siempre digo los códigos de ética, no hay mucho más que inventar en esto. Si uno agarra un código de ética, un reglamento de ética de una persona, es más o menos lo mismo. Entonces, en estos capítulos, son faltas de ética relacionadas con el decoro, con la profesión, con la sociedad, y más o menos acá se habla un poco de competencia desleal y todo ese tipo de cosas. Que también, por ejemplo, la competencia desleal es una figura que también constituye una falta de ética en relación al colega. Y después hay otra arista en la cual, como yo siempre digo, todos los profesionales
ejercen la profesión que sean, pueden quedar vinculados, que es la judicial o referente a la administración de justicia. O sea, hay que actuar con lealtad y buena fe con respecto a la administración de justicia. Ahora, y después voy a hacer una breve mención del por qué. Pero esto es una falta de ética. Tenemos que tener en claro eso, que nuestra conducta, ¿sí?, que no sea leal y actuar realmente con buena fe, hacia todo esto que acabo de decir, eso constituye y configura lo que es una falta de ética. ¿Qué responsabilidades civiles y penales tenemos como agrimensores? A ver, civiles y penales yo le agrego el tema ético. Civiles y penales porque después los colegas que nos van a continuar van a ser más específicos en el tema. ¿Saben lo que yo noto mucha gente, lo que noto muchas veces y lo que noto en la mayoría de los profesionales de cualquier, porque uno habla con amigos, contadores, ingenieros? A mí me interesa qué es lo que me puede pasar si yo me mando alguna macana, a ver si yo no tengo que sacar platita de mi bolsillo para responder, para indemnizar a alguien o pagar, qué sé yo. Y a mí me interesa, bueno, yo voy a ser muy burdo, que no me metan preso, que no estar privado de mi libertad, no tener ningún problemita penal. Lo demás no me importa. Lo demás, la verdad, lo manejo. Muchos piensan así. En derecho lo vemos, en la abogacía lo vemos mucho. Como yo digo, ellos siempre que caminan por la cornisa, que están ahí en el límite, que son bastante astutos como para saber cuándo se tienen que mantener y no ir para un lado ni para el otro. Bueno, entonces muchas veces la responsabilidad ética es como que la dejamos en un segundo plano, y me interesa más el tema penal, ojo, ¿no? Que no me vayan a meter preso. Hoy no va preso nadie, pero bueno, me interesa eso. Y tampoco que no me duele el bolsillo, que yo tenga que sacar plata, porque a ver, el cliente que yo le cobré no le dice nada, y bueno, yo después lo arreglo, le devuelvo la plata, si tengo plata le pago algunos intereses, le pago algo y no me meterá una demanda. Y nos quedamos con eso. Y yo le digo una cosa, por experiencia, yo hace 25 años, 26 que estoy en el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados. Y hemos tenido casos, y he visto casos de profesionales que con este análisis, digamos, han terminado con la matrícula cancelada y han zafado de algún problemita civil, porque sabemos que si uno tiene plata puede terminar arreglando con alguien que se vio ofendido, uno termina, pero del tema ético no, porque como justamente en los colegios tenemos el deber de velar por la ética, no podemos admitir que dos partes, Hoy el denunciante que viene y dice, el agrimensor tal me cobró, me estafó, no me hizo la cosa, un delincuente, y está comprobado, porque hay que comprobarlo obviamente, después venga graciosamente al tiempo a decir, no, mire, me equivoqué, no era tan así, no, yo me excedí en la verdad que desisto de la denuncia. ¿Cómo? Pero hasta hace 6 meses atrás era el peor profesional del mundo, está comprobado que se quedó con plata, que esto, que el otro, y usted viene a decir, bueno, usted desista, pero nosotros como institución, el proceso se va a ir adelante, porque estamos jugando en la ética profesional, no si actuó bien o mal con usted. Entonces yo le decía, yo he visto profesionales que han digamos, de alguna manera han podido zafar de algún tema civil o penal en el cual han estado vinculados por la denuncia de un cliente y han terminado con la matrícula cancelada. Ustedes me dirán que es una aberración en todas las profesiones. Bueno, pero la matrícula... Yo me hago 70 kilómetros, me voy a San Nicolás, me matriculo en la provincia de Buenos Aires y puedo ejercer, sí. Me hago 150 kilómetros y me voy a Marco Juárez, provincia de Córdoba, sí. ¿Qué va a hacer? Es lo que hoy hay, ¿no? Ojalá alguna vez se logre a una unificación de matrícula y de sanción, al que se le canceló la matrícula en una jurisdicción determinada y no puede ejercer en la misma profesión en otra. Sería lo lógico. Pero bueno, hoy a nivel, las matrículas son provinciales, las sanciones son provinciales, no es fácil tampoco el tema. Entonces yo le decía, no hay que dejar de lado o tener como en una segunda escala el tema de la responsabilidad ética. Porque además la responsabilidad ética, al incurrir en una falta ética, es lo que muchas veces nos hace coincidir con los otros campos. Y acá voy a la tercera parte y termino. ¿Qué responsabilidades civiles y penales tenemos como agrimensores? A nivel profesional, podemos hablar de distintos ámbitos o campos de responsabilidad, ¿sí? Sabemos que en cualquier ejercicio de cualquier profesión tenemos una responsabilidad, podemos incurrir en nuestra acción en una responsabilidad civil, sí. Mala praxis, daño y perjuicio, responderemos, ¿no es cierto?, en un proceso civil.
Podemos incurrir en responsabilidad penal. ¿Cuándo vamos a incurrir cualquiera de nosotros? Cuando a través de nuestro accionar cometamos un delito, un hecho delictivo, un hecho que está previsto, está específicamente en el Código Penal determinado como delito. Podemos incurrir en responsabilidad, llamémosle fiscal, administrativa, sí, cuando violemos a través de nuestro accionar, nos queremos hacer los vivos, queremos pagar menos sellado, ¿sí? Entramos en esas cosas y seguramente también vamos a incurrir en una responsabilidad de tipo fiscal, administrativa, llamémosle como quiera. Obviamente la responsabilidad ética o disciplinaria. Acá sabemos que los colegios profesionales, ¿saben cuál es la función? A ver, un colegio profesional sabemos que tiene muchas funciones, ¿no? Ahora que está el señor presidente sabemos que hay miles de funciones, pero ¿cuáles son las dos funciones elementales de todo colegio profesional? Que son la razón de existir de un colegio. Si no tuviera estas dos funciones, digamos, la esencia de un colegio no tendría razón de ser. ¿Cuáles son las dos funciones de todo colegio? El gobierno de la matrícula. ¿Qué queremos decir con el gobierno de la matrícula? Y controlar el que se va a matricular, si cumple los requisitos, ¿no es cierto? O sea, todo lo que hace. Y el otro, ¿cuál es? Que es la fundamental, la potestad ética y disciplinaria. ¿Quién es el único que puede ejercer sobre nosotros los matriculados? El colegio, a través de su órgano, que será Tribunal de Ética, Tribunal de Disciplina, Tribunal, llámele como quiera. Pero son las dos funciones. Si un colegio profesional no tiene esas dos funciones, no tendría razón de ser un colegio profesional. Y la matrícula obligatoria y todo. Entonces, el tema de la responsabilidad ética no es una cosa menor. Porque uno puede incurrir a través de una misma conducta, uno puede ser que ante un cliente cometa y puede quedar delimitado el campo de la responsabilidad ética, pero yo le aseguro que generalmente cuando la conducta es antiética, coincide muchas veces con un tema que puede derivar en una acción civil, porque ¿qué pasa si yo me quedé con plata de un cliente? ¿Qué pasa si yo, me contrató para hacer la mensura? Y yo no se la hice, y me olvidé. A lo mejor me olvidé porque muchas veces no pasa, ¿no es cierto? En el cúmulo de trabajo tenemos, gracias a Dios, no creo que sea esta la temporada, pero tenemos 300 mensuras para hacer, o tenemos nosotros 300 casos para iniciar, lo que fuera. Hoy creo que tenemos el tiempo, pero muchas veces se nos traspapelan las cosas, entonces puede ser por negligencia. Negligencia no dolosa, o sea, no con intención, esto le cobré a propósito y no le hice la cosa, y no, se me fue pasando. Pero, a ver, se me fue pasando y en el campo de la ética, si yo incumplí, no puedo decir, yo puedo ir a prestar, digamos, dar algún tipo de explicación, pero, a ver, sí, yo no lo hice. Y muchas veces hay conductas dolosas, ¿no? Pero yo me quedé con plata del cliente. Bárbaro. Conducta antiética, sí, no la vamos a discutir. Le causó un perjuicio al cliente, porque aparte me quedé con la plata de él. Da lugar a una acción civil. Llamémosle como quiera. A su vez, cuando me quedé con la plata del cliente, le dibujé una especie de contrato, de algo, y puedo incurrir a lo mejor en alguna figura penal, y a lo mejor esa misma conducta, fíjense, está abarcada por distintos ámbitos de responsabilidad. Entonces, eso que yo creí que era una pavadita, hoy me veo sometido a una denuncia en el Tribunal de Ética, a una denuncia civil, una acción civil, a una denuncia penal. Y después tenemos otro ámbito de responsabilidad que es común a aquellos quienes somos auxiliares de la justicia, o es común a todos aquellos profesionales que tienen relación en un proceso judicial. Fíjense, los agrimensores se pueden anotar en una lista, ¿no es cierto?, para ser sorteados peritos, ¿no es cierto?, como todo. Bien, son sorteados para un proceso judicial, para hacer una mensura, ¿no es cierto?, o hacer un dictamen sobre algo, en fin. El Código de Procedimiento Civil y Comercial de Santa Fe, en el artículo 24, lo tienen todos los códigos de procedimiento de todas las provincias. Tiene un artículo que es el de comportarse con lealtad y hacia el tribunal. Y después hay un instituto en Derecho Civil que se llama Inconducta Procesal Maliciosa, que también es un poquito más específico, pero en general, ¿qué quiere decir? Que toda persona que esté vinculada a un proceso, y ese artículo 24 también habla de las partes, y cuando decimos de partes, generalmente de actor y demandado, no sería el profesional, pero muchas veces uno entra a un proceso, un profesional como perito, como testigo, ¿cierto? Pero forma parte de ese proceso. Entonces también hay un ámbito de responsabilidad que nosotros llamamos responsabilidad ética judicial o responsabilidad judicial. ¿Por qué? Porque el juez de ese proceso en el cual yo como agrimensor estoy interviniendo
y saqué el expediente y me lo quedé más días de lo que me tenía que tener. Y yo voy a ir al juez para decirle, mire, señor juez, yo tenía que hacer el dictamen de que, está bien, pero señor, usted tenía 3 días para hacer el dictamen y usted hace 10 días que tiene el expediente. O usted fue intimado para que presentara la planilla tal cosa y usted no la presentó. Y yo le iré al juez a explicarle, mire, la verdad que mi familia tuve problemas, pero la conducta está cometida. Entonces, muchas veces, en el ejercicio profesional, en la intervención, en el ámbito judicial, podemos quedar vinculados a este tipo de responsabilidad también. Y que muchas veces el juez no va a tener facultad ni para imponernos una sanción, no va a decir usted tiene 2 días de arresto, ni va a decir usted lo debe indemnizar porque como usted presentó tarde la planilla o presentó tarde el dictamen, le causó un perjuicio, no. Ni tampoco va a tener facultad para decir, mire, yo voy a notificar al Colegio de Agrimensores para que lo suspenda 2 meses, tampoco. El juez tiene facultad en ese procedimiento de decir, bueno, le impone una multa, pero el juez sí que va a hacer seguramente, va a denunciar al Colegio de Agrimensores y va a decir, mire, el agrimensor tal que fue sorteado en tal expediente, resulta que se comportó de esta manera, y el directorio derivará la actuación al tribunal correspondiente. Ya es un problemita. Pero a lo mejor las partes que están interviniendo en ese expediente, donde el agrimensor se mandó esta macana, o tachó una... Muchas veces la gente, claro, los expedientes, ¿no es cierto? Como en tribunal funciona todo como funciona. Dicen, un expediente pareciera que fuera un cuadernito de apuntes. Y un expediente es un instrumento público. Entonces, y yo agarro acá y tacho la hojita esta y le hago un numerito. Esta hoja la saco y la cambio. Es adulteración de instrumento público, destrucción. Es un delito. No es una pavadita el trámite, pero no es ninguna pavadita. Entonces, y bueno, yo esta planilla en realidad la agarro, le pongo y le cambio la fecha. Y no es así, entramos en un tema que es complicado y complejo. Entonces, uno en una misma conducta puede quedar inmerso en todos estos campos de responsabilidad, que como yo le digo, muchas veces, digamos, atendemos a decir, bueno, mientras no me lleven a la comisaría, mientras no salgan el diario, mientras no tengan que sacar plata, y a la ética no le doy bolilla, digamos, no le presto atención, pero... Yo le vuelvo a repetir, he visto muchos casos en donde profesionales de alguna manera han podido esquivar el tema penal, el tema civil, y en el ético han terminado suspendido en la matrícula, cancelada la matrícula, y eso que parecía una pavada ab inicio, digamos, no terminó siendo lo más grave. Entonces, concretamente es eso, ese deber de actuar con lealtad y buena fe, y lo que tenemos que entender es que todos nosotros, desde la profesión en donde estamos, lo que tenemos que tratar es de que hacer la profesión, que esa profesión tienda a la excelencia, a dignificar la profesión. Después cada uno tiene, a ver, si yo sé que tengo una escala de honorarios para cobrar, ¿sí? Supongo que ustedes tienen una escala, ¿no es cierto? Bien. ¿Puedo cobrar por debajo de la escala? A ver, ¿puedo? Y sí, puedo, tampoco. ¿Debo? Esa es la gran pregunta siempre que nos debemos hacer en el tema de la ética. ¿Debo? Porque no tenemos que plantear el tema si puedo. Poder podemos, a ver, podemos. Pero ¿debo? ¿Hago digna la profesión? ¿Me dignifico yo como profesional? Porque también está la otra. Y bueno, pero hay tan poco trabajo. En realidad yo prefiero agarrar el trabajo, porque si no lo agarro y me lo agarra otro. Y sí, con ese criterio siempre va a haber alguien que va a trabajar gratis. Va a haber alguien que va a trabajar por los aportes, como nos pasa en derecho. En la abogacía, en el ejercicio de la abogacía, una sucesión, que es un trámite, no es un trámite complicado jurídicamente cuando no hay problema, es un trámite que genera muchos aportes para las cajas profesionales. Entonces muchos abogados recién recibidos y no tan recién recibidos toman las sucesiones y no cobran honorarios. Lo hacen por los aportes, porque eso les permite tener una tranquilidad tanto en la obra social como en... Yo no soy juez, digamos, en este tipo de cosas, ni uno se va a poner a juzgar, sí, pero hago digna la profesión, me dignifico yo como profesional si trabajo de esa manera. Y no es porque a uno le sobre la plata, ni sea... Pero entonces siempre hay que tender a la excelencia, hay que tratar de... Yo tengo que tratar de ser el mejor, pero yo de adentro hacia afuera, no importa si después vienen a decir, usted es el mejor, qué bueno... No, yo lo hago pensando en que esto es un servicio de adentro hacia afuera. Y así seguramente vamos a evitar visitar tribunales de ética, juzgados civiles y juzgados penales. ¿Está? Bueno, no, nada más, no sé si... yo creo que como por lo poco que pude hablar con el presidente del colegio de ustedes, yo creo que en el colegio, en la rama de ustedes, digamos, en el gremio, no tienen muchos... nosotros en el colegio de abogados, del Tribunal de Ética, prácticamente, para los que caminan al tribunal y los que han ido no en juzgado, las salas, tenemos 4 salas,
en el tribunal es prácticamente un juzgado civil como el que ustedes pueden conocer, un laboral, porque hay tantas causas, le digo, pero tantas causas, no le digo que hay 3.000, 4.000, 5.000 como puede haber en un juzgado, que es una barbaridad, pero históricamente, de hablar a lo mejor que yo supongo hace 10, 15, 20 causas por año, que en 4 salas no, hoy le digo que hablamos de cientos a lo mejor de causas por sala y con constantes denuncias, y el trabajo que hacemos los jueces, los secretarios y todo es similar a lo que ustedes pueden ver en un juzgado común, como ustedes pueden conocer, donde es similar, no varía en nada. Entonces, yo creo que el tener un órgano, un tribunal de ética, de disciplina, como se llame, en donde por lo menos puedan evaluar ese tipo de conducta y tratar, sobre todo, de hacer un tema de prevención, y es bueno. Así que bueno, nada más. El Colegio de Abogados, antes de matricularse, tiene que hacer un curso justamente de ética profesional. Quisiera que nos comente cómo funciona y de cuántos años, hace cuántos años viene con esa metodología, ¿no? Que cambió la conducción política del Colegio de Abogados, la charla se daba antes del juramento. Hoy esa misma charla se da en el momento en que se entregan las matrículas o los carnets, pero es a posterior de que el abogado dé el juramento de ley. Así que, bueno, obedece a la política de cada colegio, la forma en que realmente se lleva adelante. Pero Gustavo, que tiene años... Este es un tema que, a ver, yo lo estoy tratando a nivel de la Facultad de Derecho, que cada vez en Rosario hay más. Yo creo que la materia ética profesional, ¿sí? Pero ética profesional, a ver, sí, porque vamos a ser realistas, como yo siempre digo, la verdad que no es para ver qué decía Aristóteles, Platón, de la ética, sí, pero ética profesional tiene que ser una materia obligatoria en todas las carreras, en el último año, porque no le podemos empezar a explicar al chico que viene de la secundaria, en primer año, no va a dar bolilla, no va a entender nada, no le va a interesar, y cuando llegue a quinto, entonces, en quinto año, cuarto, digamos, en el último año de la carrera, o lo que fuera, tiene que haber una materia ética profesional, relacionada directamente con el ejercicio de la profesión, o sea, con conceptos generales de ética profesional, y después aplicado al ejercicio de esa profesión, y tiene que ser una materia obligatoria, ni siquiera optativa como pretendieron alguna facultad, entonces terminamos con un trabajito y sabemos cómo son las materias optativas en la facultad. Porque realmente es esto, es decir, bueno, a ver, señor, yo le explico, le doy las armas, usted sabe. Después, obviamente, como yo siempre digo, cuando uno sale de la vida profesional, cada uno elige el camino que quiere seguir. Eso ya es interno, cada uno elige. Yo sé si quiero caminar derecho, si quiero a veces torcerme para la izquierda, pues ya de cada uno. Uno no, digamos, la facultad no es un formador, ni debe ser un formador de una conducta interna o obligada. No, pero sí que haya una materia ética profesional con todo esto, con donde, por ejemplo, en la carrera de ustedes, decís, bueno, a ver, acá tenemos este estatuto, tenemos este reglamento, estas son las conductas, tenemos un tribunal de ética que funciona de tal manera, las sanciones pueden ser estas. Si usted el día de mañana es culpado, es encontrado culpable, es sancionado, el colegio decide, el tribunal decide sancionarlo y suspenderlo 2 meses, usted sabe que tiene una posibilidad de recurrir a la justicia, porque sabemos que los tribunales de ética son tribunales administrativos. O sea, son colegas que están cumpliendo una función. Sabemos que la Constitución Nacional dice que el Poder Judicial es el único que a todos nosotros, el Poder General en sentido amplio, puede decir si alguien es culpable o inocente, si debe o no debe. Entonces, existe esa posibilidad de acudir a esa instancia, que es la que me ampara en el debido proceso y todo. Entonces, sabemos que cualquier tribunal de ética que impone una sanción, ese profesional puede acudir al órgano de operación que cada colegio estima y recurrir a la justicia, así que le revean la resolución, porque yo puedo estar no conforme, a ver, la verdad yo considero que no se me probó, que yo me porté de esta manera, que esto y que lo otro, entonces tengo que tener... Por eso yo creo que esa es una cosa que los colegios profesionales, lo hemos hablado con varios colegios, tendrían que, para que en todas las facultades de la carrera, tendría que haber una materia ética profesional, donde también se hable de responsabilidad, o sea, que la ética profesional, la ética aplicada al ejercicio de la profesión, y tendría que ser obligatoria en el último año, cosa que salgamos fresquitos con esos temas. Sí. Éticamente, ¿es sancionable? ¿Lo sancionan? Si vos entendés. Es sancionable porque es una conducta sancionable. Ahora, como yo siempre, porque este es un tema, ¿saben lo que es dar ética profesional y ética digamos, en la facultad? Digamos, y es un tema que si nos ponemos a debatir, ¿qué me dicen los chicos siempre? Me dicen, pero profesor, ¿y cómo me van a enganchar a mí en tal? ¿Quién se va a enterar si yo le cobré?
Entonces yo ahí vuelvo al principio. Mirá, el tema de la ética es lo que le dije recién. Entonces, vos tenés que, o sea, tu primer discurso es decir, no, mire, yo por los aportes no trabajo. Pero es un tema interno. Y después sí, a ver, ¿cómo me entero yo si usted trabajó y no cobró, lo hizo gratis o cobró por lo mínimo? Y porque seguramente alguien me va a tener que decir, mira, profesional tal, le están llevando trabajo y está agarrando, porque en realidad no cobra lo que se cobra. Y bueno, y además voy a tener que tener toda el respaldo documental para decir, bueno, a ver, usted atendió 10 casos, están los recibos emitidos por los 10 casos que atendió de honorario, ¿no? Y bueno, habrá un cúmulo de pruebas, indicios, como los jueces penales toman los indicios y todas esas cosas para evaluar. No es fácil tampoco. No es fácil comprobar, digamos, las conductas, la violación de una conducta ética se comprueba cuando viene el cliente y viene con la cartita de documento y dice, bueno, lo intimo a que me rinda cuenta del trabajo que le di hace 2 años atrás y le pagué, entonces acompaña la boleta, acompaña todo, y resulta que pasaron 2 años y no le hice la mensura. Entonces, pero ¿qué viene con la carta de documento, viene con esto, y uno se puede poner a investigar? Pero hay cosas que ustedes saben que desgraciadamente, y hay profesionales en toda la profesión, que son astutos, y ya inician la relación previendo y armando todo un escenario para decir, bueno, el día de mañana que me quiera denunciar o quiera llevar, no va a tener de dónde agarrarse. Pero es así. Perdón, hay más también. El que es astuto para armar toda la secuencia y ser desleal con su cliente, se lo ve también luego en todo lo que es el proceso ante el Tribunal de Ética. Por el cliente, estamos hablando de los colegas. Y el profesional también, pero en el caso que explicaba el doctor Herranz, en el caso del doctor Herranz estaba hablando de quien ofrece el trabajo por un valor menor o incluso no cobrando para beneficiarse con el tema de lo que son los aportes profesionales. Pero yo quiero ir puntualmente a lo que es el funcionamiento en sí del tribunal ahora y del profesional que llega al tribunal. Uno se da cuenta, porque el proceso es oral, uno se da cuenta de quién es el que es tramposo y el que no lo es. Porque el tramposo ya también viene con las mañas de lo que es el proceso en sede ordinaria. Es decir, te pone 12 testigos, ¿verdad?, para dificultar el funcionamiento del tribunal a sabiendas de que la prescripción de la causa es, si no hay alguna razón penal que la interrumpa, prescribe a los 2 años. Entonces pone 12 testigos y evita llevarlos en las fechas en las que realmente son las audiencias para después volverlo a llevar porque no se lo pudo notificar como corresponde. O si no, lo otro, plantear la inconstitucionalidad de la norma ética. ¿Para qué? Para no ser condenado. Es decir, eso nosotros lo tenemos clarísimo y sabemos, y por eso desde hace unos años a esta parte hemos decidido no flaquear y avanzar en todas las instancias. Es decir, hoy por hoy tenemos una causa que está en la Corte Suprema de Justicia de la provincia, a una profesional que se le aplicó una sanción de 1 año de suspensión. Es difícil, a ver, pero hay cosas que son detectables. También hay profesionales que, digamos, que justamente lo arman como para después. Yo, por ejemplo, la otra vez tuvimos un caso con el tema de los corredores inmobiliarios, competencia desleal. Entonces una inmobiliaria había publicado, tráiganos su propiedad, se la alquilamos, se la administramos, vendemos, no cobramos honorarios, no cobramos gastos. Es una propaganda totalmente engañosa, que somos altruistas. Sí, yo puedo tener una fundación para ayudar gente, todo bárbaro, pero yo voy a trabajar y no voy a trabajar. Puedo alguna vez, en algún caso puntual, pero yo puedo ofrecer mi ejercicio profesional de esa manera, no. Es propaganda engañosa, es competencia desleal, porque seguramente van a caer muchos incautos a ese lugar para decir, no, estos no cobran comisión, no cobran gastos. La verdad, yo le llevo a cosas, cobra 10, me llevo los 10, no me sale. Y sabemos que no es así. Entonces, eso sí es detectable. Pero después hay muchas situaciones que son complejas, digamos, hay que analizar. Por eso es bueno tener un tribunal, una comisión, lo que fuera, que analice este tipo de conductas. Si el ejemplo que yo, en el caso ese que le nombre, si el directorio del colegio tiene 20 denuncias de agrimensores que van y dicen, el agrimensor Juancito Pérez, y bueno, cobra o no cobra, o cobra por abajo, y evidentemente hay algo que está dando vuelta. A lo mejor Juancito Pérez
fue vivo y a esas 20 personas que no le dio recibo, entonces cuando vayan a declarar y te lo llamen a Juancito Pérez del Tribunal de Declarar, y decir, no, mire, yo la verdad que no, bueno, pero va a haber una serie de indicios, una serie de pruebas que por lo menos van a habilitar al que le digan a Juancito Pérez, mire, agrimensor Pérez, cuando usted trabaje, emita recibo, y el tipo ya por lo menos se va a cuidar, no va a ser tan fácil el tema. Pero bueno, la ética es así, o sea, juzgar ese tipo de cosas. Los colegios pueden actuar por sí mismos, digamos, entendiendo, lo planteo de este lugar, el colegio de agrimensura o los colegios de agrimensura en general son bastante chicos y todos nos conocemos o en gran parte. Digo, ¿puede actuar de hecho aunque no haya una denuncia, sabiendo, por ejemplo, que hay gente que no va a medir y hace una mensura? El Colegio de Abogados sí puede receptar una denuncia de un profesional o de un particular que ha sido perjudicado y entonces sí traslada la denuncia al Tribunal de Ética. El que no puede actuar por sí es el Tribunal de Ética. No sé si se entiende. Son dos cosas distintas. O sea, el colegio puede, digamos, investigar, inspeccionar y denunciar. Es más, el colegio nos traslada a nosotros denuncias de personas que la formulan ahí. Lo que pasa es que quien formula la denuncia ante el colegio después tiene que venir a ratificarla a la sede del tribunal. Nosotros en el Colegio de Abogados y en la mayoría de los reglamentos de los colegios que yo por lo menos he visto, las denuncias son siempre, es la denuncia de un tercero, cliente o un colega, digamos un tercero, la intervención de oficio ¿qué queremos decir? Porque muchas veces de oficio se entiende que tiene que venir un juez a denunciar, no, de oficio quiere decir que la entidad tome conocimiento de algo que puede ser por alguien que la ha llevado o porque la misma entidad, uno puede agarrar un diario y leer tal cosa, y generar una investigación. Y después, bueno, existe un procedimiento en muchos códigos que es la autodenuncia, que bueno, no hagamos mención porque nadie va a irse a autodenuncia, pero es como poner que el Tribunal de Ética evalúe una conducta, pero las dos denuncias son, digamos, es denuncia o de oficio. Lo que generalmente el directorio, por ejemplo, si tomara conocimiento, lo que dijo el agrimensor, de que si alguien no realiza, ni hablemos cuando hay una designación de oficio, o sea que el colegio encomienda a alguien, eso ya el Contralor lo tiene, pero de que alguien no cumple con su función, el colegio puede investigar. Después está muy debatido, que es un tema que tenemos nosotros ahora en los abogados, pero también viene por toda una tendencia ahora de todo este tema penal, que está en vigencia, que ustedes habrán escuchado, que se ha puesto en vigencia ahora, procedimiento oral, y también viene con una cuestión, yo diría hasta política, política institucional y política, digamos, la defensa de derechos de las personas que supuestamente han cometido algún hecho general, un hecho delictual o lo que fuera. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos tenido en los últimos tiempos cuestionamientos de si el procedimiento de un tribunal de ética es constitucional o no. Porque, ¿cómo puede ser que el órgano que juzgue investigue? Porque la Constitución Nacional dice que no puede ser y porque resulta que el mismo que le va a terminar aplicando es el mismo que genera e inquisitivo. Bueno, yo tengo una postura que para mí no es así, pero no es materia de esto. Yo creo que el Contralor, sí, el gobierno de la matrícula, a ver, el poder de policía lo delega el Estado en los colegios. El colegio tiene su órgano que será Tribunal de Ética, Tribunal de Disciplina, Tribunal lo que sea. Y su tarea es investigar, justamente, llegar a la verdad. Y estamos, porque por eso yo acá me inclino más por un tema de responsabilidad profesional. Yo creo que acá lo que se está evaluando es si el profesional actuó bien o mal. Y si actuó bien o mal es un tema de responsabilidad en la prestación del servicio. Entonces el Tribunal de Ética que lo juzgará y dirá si es culpable o inocente y le impondrá una sanción, después esa persona tiene abierta la vía judicial, no se le está denegando, para que vaya y pida la revisión de su caso. Y le diga, en el órgano de apelación que fuera, yo considero que el Tribunal de Ética evaluó mal esta prueba, esto, lo otro, pero imagínense, porque esta es una chicana que desgraciadamente a lo mejor no lo debería decir, lo digo públicamente, igual se lo digo a los alumnos de la facultad y lo digo, ¿qué generamos nosotros los abogados? Generan los abogados, o sea, en ningún colegio profesional, en ningún tribunal de un colegio se ha dado este tipo de planteo.
de plantear la inconstitucional, porque si no, caemos en qué cosa. Y en el corporativismo. Entonces caemos en que la gente de afuera, desgraciadamente en el tema de la abogacía, donde más se da, con motivo y sin motivo, y ustedes se cuidan entre ustedes, tratamos de que fulano de tal no salga condenado, resulta como fulano de tal, que es un delincuente que lo estafó a fulano, resulta que anda por la calle, y bueno, y uno muchas veces tiene que agachar la cabeza y no decir nada porque, a ver, es verdad, y es verdad. Pero si empezamos a plantear la inconstitucionalidad, ¿sí?, del trámite de un tribunal de ética para juzgar la condenación, estamos fritos. Porque entonces ningún colegio profesional podría evaluar si ese profesional se comporta. ¿Quién tiene entonces la tutela y la potestad disciplinar? Es un tema difícil. Llega al colegio la versión, al directorio del colegio, órgano ejecutivo, la versión de que tal profesional está cometiendo algo. Eso habilita ese simple conocimiento, que no sea a través de una denuncia escrita o una denuncia formal, a que realice una investigación el propio directorio, o el directorio se lo debe pasar al Tribunal de Ética como para que el Tribunal de Ética investigue. Que si se diera lo que usted dice, diríamos, estaríamos enfrascados, digamos, todos los tribunales, todos los colegios estarían enfrascados en chimento, en el dime directo, me dijeron que fulano de tal. No. Yo creo que formalmente, y lo deben tener ustedes, por lo menos nosotros tenemos, una denuncia, debe ser una denuncia, o sea, por escrito, que en nuestro caso se puede hacer, ya se puede llevar hecha por escrito, donde tiene que estar la firma del profesional, que puede ir patrocinado o no por un abogado, o hacerla entre el secretario administrativo de nuestro tribunal, donde va y expone, como cuando uno expone una declaración, ¿no es cierto?, en una comisaría, en cualquier lado, uno va, expone, vengo a denunciar al fulano de tal por tal hecho. Y generalmente en materia de derecho, porque también después un tema que es un boomerang, si yo voy y digo, porque el agrimensor trata y vengo, le denuncio así libremente, y no lo puedo probar, yo tengo que ser consciente que es un boomerang que me puedo volver, que después porque le queda abierta una vía para denunciarme a mí por, bueno, yo no manejo derecho penal, pero calumnia, injuria, lo que fuera, qué sé yo. Entonces, generalmente, cuando uno vaya a hacer una denuncia, y aparte, a ver, cuando uno vaya a hacer una denuncia, a ver, uno trata de asesorarse los que no están en el tema del derecho, y le preguntan a algún abogado amigo o a alguien. Y generalmente lo que hay que aconsejarlo es, bueno, pero vos tenés alguna prueba. No, y yo me enteré. Bueno, tened en cuenta que, digamos, eso no puede ser para que se inicie una causa, porque si no cualquiera de nosotros estaríamos sometidos a que venga un loquito, una loquita, que muchas veces sin razón, porque nosotros vemos un montón de denuncias que son sin razón, o que el tribunal no tiene competencia para entender. Porque recordemos esto, que la falta de ética que se le imputa al profesional tiene que ser siempre en el ejercicio de la profesión. Nosotros hemos tenido casos de denuncia donde han venido a denunciar al abogado, mire, porque yo le presté 10.000 pesos al abogado y no me lo devolvió. Pero una persona que está relacionada con la justicia. No, mire, pero usted le prestó 10.000 pesos al señor Juan Pérez, que casualidad de abogado. Pero el Tribunal de Ética no tiene competencia. A ver, el agrimensor tal, resulta que. No, pero a ver, ¿usted es relacionado con el trabajo, con el ejercicio? No. Bueno, no podemos entender en el tema. Fíjese si usted tiene alguna otra vía, Eso tiene que ver mucho, como decía el doctor Herranz, con el tema de lo que dice cada estatuto. Es decir, nosotros mientras no conozcamos el estatuto del colegio profesional, nos ceñimos a lo que es el nuestro. En el nuestro necesariamente tiene que ratificarse la denuncia. Si no hay ratificación de denuncia, la denuncia que se hizo primigeniamente va a... Y ratificarla porque se puede dar el hecho de que la denuncia la hace usted. Pero me dice a mí, haceme el favor, alcanza y presentarla. Yo voy, la presento, doble ejemplar, tengo el sellito, todo. Pero el colegio, la entidad, no tiene la certeza de que el denunciante es usted. Entonces pedimos que se ratifique personalmente, que concurre, que así vengo a ratificar lo que dice. Eso es nuestro estatuto. Claro. Y hay algo más también que ocurre generalmente en el Tribunal de Ética, que es que mucha gente, y acá hay otra falta de ética también, mucha gente viene a instancias de un abogado que no firma, patrocinando o asumiendo la representación, a buscar o a formular prueba, a formar prueba dentro del proceso del Tribunal de Ética para después hacerla valer en la justicia ordinaria. Es decir, es una prueba de la que se vale para después, en sede ordinaria, normalmente en lo civil, tomar ventaja con esa prueba que la perdió o no la tenía realmente para reclamar en un primer momento. Sí, muchas veces se usa también como sistema de extorsión. Los tribunales de ética son utilizados como sistema de extorsión. Sí. Ah, usted tal cosa, bueno, yo lo voy a ir a denunciar. Muchas veces con razón, pero muchas veces sin razón, digamos, el hecho extorsivo,
Yo lo voy a denunciar. Entonces viene la carta de documento donde dice intimo que tal cosa bajo apercibimiento. Muchas veces corresponde, pero muchas veces no. Lo uso para que lograr tal cosa. Yo sé de casos de abogados que han sido exonerados en la administración pública y luego he visto trabajando como profesional. ¿Qué relación, qué puede hacer un colegio ante una persona que ha actuado indebidamente en el empleo público? Digamos, que sepan realmente que exonerado de la administración pública. No hablemos de algunos casos que todavía ni siquiera se sabe qué pasó. No, exonerado de la administración pública que siguen trabajando como profesional. ¿Hasta cuándo pueden Bueno, acá hay que trabajar? hacer una distinción porque hemos tenido casos. Acá hay que hacer una distinción si ese profesional trabaja en la administración pública en calidad de... O sea, a ver, si usted se refiere a abogado, yo me refiero... A ver, si un abogado es abogado del Departamento Legal de la Municipalidad de Rosario, ¿sí? O del Departamento, ¿cómo se llama? Jurídico. De la Municipalidad de Rosario. Y es exonerado, como dice usted, porque cumpliendo función de abogado en relación de dependencia, digamos, he encontrado con alguna infracción que yo... Eso sí puede tener derivaciones para que el Tribunal de Ética... Ahora, si fulanito de tal es abogado y es empleado de la municipalidad y no sé, llegó 10 veces tarde y lo intimaron y lo echaron y después sale a trabajar al campo profesional, digamos, el Tribunal de Ética no tiene competencia sobre eso. No hay, o sea, hay que distinguir el rol que cumple ese profesional dentro del organismo provincial, nacional, municipal, lo que fuera. Siguiente, ¿puede un tribunal de ética y disciplina sancionar cuando hay una denuncia penal hecha por el mismo caso? Bueno, a ver, lo que puede el Tribunal de Ética del colegio es tomar la denuncia también en la misma forma. En el caso nuestro, voy a explicarles cómo es. Cuando hay una denuncia penal se nos informa al Tribunal de Ética a través del colegio o si no, a través de Fiscalía, que es el Ministerio Público, o a través del juzgado, de la existencia de esa denuncia y del procesamiento de la persona. Nosotros tenemos un mecanismo por el cual tomamos la denuncia y avanzamos ahí sí sin necesidad de ratificación porque es el Poder Judicial, a través de su órgano, el que está formulándola. Lo que nosotros no podemos hacer es, en caso de una denuncia penal, aplicar la sanción hasta que no exista la resolución en sede ordinaria. ¿Se entiende? Sí, por supuesto. Bien. Si no hay resolución en sede ordinaria, no se sanciona. No podemos aplicar la sanción. Es lo único que frena el procedimiento en el caso nuestro, ¿no es cierto? Porque hay secuela de juicio en ese caso. Sí, pero a ver, yo tengo una postura y que creo que, a ver, está siendo compartida. A ver, el tema es el siguiente, porque acá tenemos que de nuevo delimitar lo que es ética y lo que es derecho. Yo particularmente creo que cuando hay una causa penal en trámite, obviamente estamos hablando del mismo hecho, ¿no es cierto? Sí, sí. Llamémosle, a ver, para hacer un ejemplo grosero, el profesional que cobró y no hizo el trabajo y que es denunciado penalmente a lo mejor por estafa y es denunciado ante un tribunal de ética porque por incumplimiento, por lo que fuera, bien. Tenemos que separar qué es lo que es la ética de lo que es el derecho en el sentido. Muchas veces coincide, muchas veces no coincide. Muchas veces puede zafar, digamos, puede no salir condenado en el tema penal, porque sabemos que en el tema penal, lo que somos abogados, yo no ejerzo el derecho penal, acá van a tener un colega que después va a disertar, que ha sido juez y de los mejores en el tema penal. Los institutos penales son muy particulares. Entonces nosotros tenemos una persona, y porque sabemos que la justicia en Argentina es lenta, y porque sabemos un montón de situaciones que se dan, entonces nosotros tenemos un tipo que está sospechado de una comisión de un hecho delictivo, y por H o por B o por lo que fuera, tenemos institutos como el de la prescripción, y fulano de tal, que lo tenemos con los deditos ahí marcados, que yo y salió por la ventanita del costado. Y a lo mejor en el tema penal no fue procesado, después no fue condenado. Pero la falta de ética está cometida. La falta de ética profesional está cometida. Entonces, nosotros en nuestro reglamento tenemos un artículo que dice: el tribunal podrá, no deberá, cuando hay conjuntamente una causa penal iniciada con una causa disciplinaria,
podrá suspender las actuaciones hasta que se decida el tema penal. Pero si se determina que la falta de ética está cometida, hay pruebas, la sanción, después si en el juzgado penal, esa sanción a lo mejor trae aparejada una inhabilitación o lo que fuera, es otro tema. Tampoco es, como una vez me dijo un abogado, y una consulta que me hicieron, no podría ser una misma, o sea, 2 sanciones por un mismo hecho. No. El juzgado penal puede decir la pena que sea y aparte inhabilitación para, no sé. Pero el Tribunal de Ética puede determinar que por la comisión de esa falta de ética, independientemente de que haber un proceso penal en trámite para ver si es culpable o inocente, está cometida la falta. Perdón, es una postura... es correcto lo que dice el doctor. Nosotros tenemos la solución, por eso siempre hablando de lo que es nuestro reglamento y nuestro estatuto. Cuando se da una situación como esa, que hay una causa penal que no nos permite dictar la solución, y estamos hablando a lo mejor de un delito que tiene que ver también con el principio ético, la solución nuestra es que cuando está confirmado el procesamiento, por la peligrosidad, llamamos a un plenario y le podemos aplicar, hasta que se dicte la sentencia penal de la que nosotros dependemos, una suspensión que se va renovando cada 6 meses. Cuando está procesado, está procesado. Por eso, la solución nosotros la tenemos, pero la tenemos en nuestro estatuto, no conocemos la de otros colegios. ¿Se entendió entonces? Es decir, nosotros tenemos la solución. Cuando hay una causa penal que no nos permiten dictar la resolución, podemos sí avanzar en el proceso, llegar hasta el dictado de la sentencia y ahí frenarnos. Tenemos sí una solución que es precisamente la de aplicar la suspensión ininterrumpidamente cada 6 meses. Yo soy más drástico, y me disculpan, yo soy más drástico. Yo creo que sí. ¿Se comprueba la falta de ética? Después a lo mejor no es culpable de tal delito. Ustedes saben que los delitos están tipificados, lo que no está en el Código Penal no es delito. Zafó del tema del delito, pero si la falta de ética está cometida, y viejo, suspensión, llamado a atención, llámenle como quieran, hay que sancionar. Doctor, pero si el procesado después en la causa penal sale... Es que son, no dos campos distintos. No puede venir en contra de... No, pues son dos. Porque si vamos al concepto, el deber es de actuar con lealtad y buena fe, después analicemos. Claro. Pero a lo mejor el hecho, a lo mejor no fue una estafa, sino que fue un derecho de retención y yo me quedé con la plata porque en realidad me debía. Bueno, entonces a lo mejor del tema penal zafa. Pero en materia de ética, nosotros los profesionales, ustedes saben que nosotros los profesionales no existe ese derecho de retención que existe en materia civil, que decía, bueno, como me debe, creo que sean el tema de los mecánicos, todo eso, ¿cierto? Como me debe plata, yo me quedo... No, señor, si un cliente a nosotros nos pide que le rindamos cuenta y le tenemos que devolver, si la tenemos que devolver, no podemos hacer compensación, porque la falta de ética está cometida. Iniciémosle una acción civil, la veamos, pero no existe eso. Entonces a lo mejor de un tema penal puede salir internet, pero si la falta de ética está cometida hay que sancionar. Bueno, por respeto a los posteriores disertantes, por favor. Damos por concluida la primera disertación. Un aplauso para... Muchas gracias.